Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Santa María la Real por invitarme a compartir con vosotros dentro de este proyecto y este programa de Enclave Cultura que se emite a través del Canal Patrimonio de la Fundación Santa María la Real, un conjunto excepcional dentro del panorama artístico de la Edad Media. De lo que os voy a hablar es del conjunto de San Vital de Ravenna, una iglesia muy conocida, muy visitada, excepcional, pero que creo que sigue conservando gran parte de su halo de misterio aún hoy en día y muchas claves interpretativas que requieren de un cierto esfuerzo por parte del espectador. Voy a pasar a compartir pantalla con todos vosotros. Me gustaría explicaros a través de el más fascinante ejemplo de conjunto de imágenes sobre mosaico que conservamos del siglo VI en todo el Mediterráneo, por qué y cómo las gentes de la Edad Media invirtieron una enorme cantidad de recursos económicos, de esfuerzos, de trabajo individual y también institucional en la producción de edificios de carácter religioso, de carácter ritual, con elaboraciones de complejos programas iconográficos, de visualizaciones realmente ambiciosas, donde se daban cita teorías teológicas, algunas de un grado de abstracción realmente notable y que requiere la intermediación de quien explica y comenta la obra, y también, en definitiva, cómo la práctica religiosa cotidiana, habitual, de las misas, pero también las excepcionales, de las festividades principales dedicadas a los santos mártires, en este caso al propio San Vital, convocaron sin segregación a las esferas que componían la sociedad de aquel momento, la secular y la eclesiástica. Pero antes de todo ello, es imprescindible que nos ubiquemos geográficamente, y me gustaría recordaros que Ravenna es una población que se encuentra muy inmediata a la costa del mar Adriático, en el este de la bota de Italia, y digo muy próxima porque en realidad a lo largo de los siglos todas las sedimentaciones derivadas de los ríos han ido alejando la costa de la ciudad de Ravenna, cuando en origen la ciudad de Ravenna, cuando fue elegida por Augusto para implantar allí el puerto de una de sus flotas principales, de la flota Classis Ravenatis, se trataba de una ciudad que estaba ciertamente en el borde del mar, en un área lacunar llena de canales naturales, y sobre esos canales naturales se fue estableciendo el urbanismo romano, con todas sus alteraciones y añadidos posteriores a lo largo de la tardía antigüedad y la alta Edad Media, pero sustantivamente estaba compuesto por estos dos polos urbanos, Ravenna por un lado y la población de Classis, propiamente el puerto, en otro extremo, que es lo que estáis viendo en esta imagen. Esta población de Ravenna específicamente estaba configurada como una ciudad ortogonal, tradicionalmente romana, de base rectangular, pero en lugar de tener un cardus atravesando la ciudad, lo que había era este canal que de alguna manera subdividía la ciudad en dos partes. Esta ciudad amurallada contenía elementos representativos del poder y también algunos elementos que acogían el ocio de la población, como el teatro. Pero al margen de los muros de Ravenna se extendía todo este enorme suburbio, también perfectamente ordenado a través de calles dispuestas de manera perpendicular, de manera isodámica. Esta ciudad del siglo II, a lo largo de las centurias siguientes, comenzó a articularse, recibió un segundo recinto amurallado, se desarrolló todo el área en torno al circo, y cuando esta ciudad a inicios del siglo V se convirtió en la capital del Imperio Romano de Occidente, entre el 402 y el 476, evidentemente
todas las instituciones de orden político se asentaron en la ciudad y se desarrolló un nuevo impulso urbanístico que afectó al área más septentrional, donde está marcada en esta imagen, a través de ese círculo rojo, el lugar en el que se asentará, por un lado, el monasterio dedicado a la Santa Cruz, promocionado por un personaje fundamental, que es Gala Placidia, y en torno al que inmediatamente se produjo también una concentración de edificios, entre los cuales estaba San Vital de Ravenna. Este es el área que está marcada donde se situará el monasterio de la Santa Cruz y el célebre mausoleo de Gala Placidia, que inmediatamente os mostraré, y donde se levantará también desde inicios del siglo VI, en tiempos ya del gobierno de los ostrogodos, del pueblo que se hizo con todo el norte y centro de la península ibérica una vez desmembrado el Imperio Romano, pues bien, será en esa zona donde se irá instalando esta iglesia de San Vital. Pero me gustaría recordar brevísimamente que Ravenna, esta población fundada en el siglo I a.C., era un centro no solo urbano, también artístico, con una dilatada producción figurativa, en el que, si nos fijamos exclusivamente a través de los mosaicos, comprobamos que todavía hoy conservamos villas y residencias de diferentes momentos dotadas de mosaicos pavimentales del siglo I, del II, del IV, del V, y que en definitiva nos hablan, incluso del sexto, nos hablan de la continuidad durante más de 600 años del arte del mosaico en la ciudad de Ravenna. Por tanto, poco tiene de excepcional que cuando en los tiempos de Gala Placidia, de este personaje femenino extraordinario, hija de emperador, hermana de emperador, madre de emperador, que acabó falleciendo a mediados del siglo V, cuando ella promovió la construcción de este conjunto de la Santa Cruz y en particular de lo que conservamos apenas un extremo de este conjunto, que es el célebre mausoleo de Gala Placidia, no es nada extraordinario que se decidiese dotar el conjunto de una aplicación de mosaicos parietales y en bóveda para ornamentar y predicar a través de esas imágenes en el interior de este conjunto, que interesantísimamente nos muestra ya esa vía de organización plástica de los edificios altomedievales, con un tratamiento muy severo en el exterior, pero con un tratamiento realmente fascinante en el interior, como si se produciese una especie de disociación entre el exterior y el interior de estos edificios. Y esta será una vía que la Edad Media explorará de manera muy clara a lo largo de los siglos. Este conjunto de Gala Placidia realmente invita al espectador a trasladarse a una esfera que es sobrenatural, donde las bóvedas acogen con esta especie de apasionantes tapices lo que parece una representación de círculos, pero no es otra cosa que la abstracción geométrica de las bóvedas celestes. Pues bien, en las inmediaciones del conjunto del mausoleo de Gala Placidia será donde el rey ostrogodo Teodorico, que gobierna durante las primeras décadas del siglo VI, decidirá, al margen de otras obras que él promovió, como por ejemplo su propio mausoleo, digo que decidirá Teodorico que se levante una iglesia en honor del mártir ravenense Vital. Me gustaría simplemente recordar que San Vital de Ravenna es un mártir que está asociado a la figura de Ursicino, que se celebraba las festividades de este mártir durante los siglos de la Alta Edad Media, el día 4 de noviembre, y subrayo esta fecha porque en realidad
En ocasiones la historiografía confunde a Vital martirizado en Ravenna con otro Vital martirizado en la ciudad de Bolonia, próxima, y que estaba asociado a un segundo mártir llamado Agrícola, de tal modo que establecían una pareja de mártires, Vital y Agrícola. Ese Vital y Agrícola de Bolonia no es el Vital de Ravenna. Sin embargo, la promoción del culto que acabó adquiriendo el Vital de Bolonia, puesto que Bolonia se convirtió en una ciudad mucho más importante que Ravenna con el paso de los siglos, acabó eclipsando la especificidad personal, individual del Vital de Ravenna, de tal modo que hasta incluso hoy la fiesta que se celebra en Ravenna en torno a San Vital no es la original, sino la adoptada desde la promoción del culto en Bolonia. Sea como fuere, esta iglesia llegó con este aspecto que estáis viendo en el siglo XIX, con casas completamente adheridas a la estructura del edificio, y durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX fue imprescindible intervenir en la restauración de esta iglesia para que acabase adquiriendo el aspecto que tiene hoy. En esas restauraciones resultó también inevitable conservar estos abultadísimos contrafuertes que fueron añadidos posiblemente entre el siglo VIII y el siglo X, con alteraciones posteriores, porque la Iglesia padecía problemas de estabilidad, acentuado seguramente cuando se tuvo que cambiar la cúpula que estaba instalada sobre ese octógono central que veis que está desarrollándose sobre la altura del área perimetral, de la nave perimetral. Pues bien, la estructura de la iglesia que conservamos es una tipología de edificio con un gran éxito en el siglo VI en el Mediterráneo. Se trata de un edificio de planta central, como corresponde casi diríamos canónicamente a las iglesias martiriales, con un perfil octogonal en el exterior, que se corresponde también con un octógono en el núcleo, en el epicentro del edificio, y en torno a ese octógono central se suceden una serie de exedras, una serie de ámbitos, diríamos, como pequeños ábsides, que van generando esta especie de corona de semicírculos en torno al octógono central, y que definen también, por otro lado, por su trasdos, definen también los ámbitos y la amplitud de la nave anular que rodea a ese núcleo octogonal central. En esta sección podéis ver perfectamente la ubicación del presbiterio con el altar y el área de la exedra semicircular en la parte derecha de la imagen en blanco y negro, y en la parte izquierda podéis ver el acceso desde un pórtico que es de nave única, transversal respecto al eje de la iglesia, y flanqueado ese pórtico por dos torres de carácter circular que permitían acceder hasta las cubiertas del edificio. Esta iglesia es completamente coetánea de un edificio con el que siempre se ha vinculado, que es la iglesia de los santos Sergio y Baco, iniciada exactamente el mismo año en Constantinopla, en el año 527, y que en este caso, si observáis la planta, se trata también de un edificio con un núcleo octogonal, con una serie de exedras que van bordeando ese núcleo octogonal. En el caso de Sergio y Baco, de esta iglesia, alternando exedra y lado recto, exedra, lado recto, y en torno a ese núcleo está la nave anular también octogonal. Esta fórmula, completamente emparentada con la de San Vital de Ravenna, solo puede explicarse por la existencia de precedentes comunes para los arquitectos que de manera autónoma, independiente, trabajaron en Ravenna y en Constantinopla, porque vale la pena recordar que en ese mismo momento Ravenna y Constantinopla son dos entidades políticas y militares
no solo distantes, sino enfrentadas en la tensión de controlar el centro del Mediterráneo. Independientemente de la situación política, lo cierto es que las informaciones, los conocimientos arquitectónicos, las estructuras también de tipologías de iglesias circularan y fueron compartidas en diferentes zonas de este dinámico Mediterráneo del siglo VI. La iglesia de San Vital está dotada en términos de altura de dos niveles, uno inferior y otro superior. En el inferior vemos la nave anular en torno a este núcleo y en el superior hay una tribuna cuya disposición y longitud y también diría elementos sustentantes es a todos los efectos idéntica al nivel inferior. Por tanto, se duplica esta altura y se multiplican también los arcos sostenidos por pilares y columnas alternativamente que están rodeando todo este núcleo central octogonal. A través de esos arcos, tanto del nivel inferior como de la tribuna, percibimos las ventanas que están rodeando la totalidad del perímetro murario de la iglesia. Y más arriba, justo en la base de la cúpula del octógono, de nuevo un cuerpo de ventanas. De tal modo que la iglesia de San Vital de Ravenna se construye como un acabado ejemplo de un espacio expansivo, centrífugo, que tiende hacia sus perímetros y que procura al espectador que está en el centro de esa iglesia tener la impresión de que, a pesar de tratarse de un espacio central y casi por definición diríamos estático, se trata por el contrario de un espacio completamente dinámico, que se expande, que intenta dilatarse y que de hecho a través de la multiplicación de ventanas se expande más allá de los muros de esta iglesia, perfectamente iluminada por esta meditada distribución de focos lumínicos. El perímetro de la nave anular en el nivel inferior o de la tribuna en el superior recurre a una serie de bóvedas de arista de compleja geometría que intentan acomodarse a la disposición no fácilmente, concebible de los elementos sustentantes de columnas y pilares que evidentemente dan lugar a triángulos irregulares en la conjugación de estas aristas de bóvedas, pero que de modo absolutamente inteligente el arquitecto anónimo, por otro lado, logró resolver y que, al margen del añadido de esos contrafuertes que hemos visto antes, sigue estando vigente la iglesia hasta hoy. Y se trata realmente de un conjunto fascinante. Pero aquello que ha llamado la atención siempre a los historiadores y lo que en buena medida motiva las visitas a esta iglesia es el conjunto de imágenes, de mosaicos, que, adoptando esa larga tradición que en Ravenna se remontaba hasta 600 años atrás, están cuajando el presbiterio que contiene, digamos, la parte más sustantiva del discurso teológico de esta iglesia. Al menos conforme a lo que hemos conservado, puesto que, como veis, en esta imagen hay bastantes muros completamente desprovistos de representación, que acaso en su momento pudieron haber tenido mosaicos o también elementos parietales e incluso puede que algo de estuco que con el paso del tiempo hemos ido perdiendo. Sea como fuere, este presbiterio está flanqueado por dos ámbitos, dos especies de sacristías a las que se acceden por las puertas que podéis ver en los extremos de esta imagen y que se denominan en la tradición siria y desde la tradición siria la hemos adoptado para otros lugares del Mediterráneo de los siglos V, VI, VII, se denominaban pastoforiae. Estas sacristías eran los elementos rituales imprescindibles para la preparación de los elementos que van a utilizarse durante la celebración del rito. En el presbiterio, la decoración de mosaicos que se extiende por ambos lados, por los arcos, bajo las bóvedas, dentro de
del ábside, en el trasdós del ábside, realmente aturde al espectador la primera vez que se sitúa ahí. Me gustaría iniciar el comentario sobre estas imágenes a partir de los lunetos que veis a derecha e izquierda de esta representación, porque en realidad a derecha e izquierda aparecen los episodios de Abraham en particular, en la imagen a derecha arriba, en 2 episodios, Abraham presentando digamos, una ofrenda de cena a 3 idénticos visitantes que se situaron bajo la higuera de Mambré, y al tiempo Abraham simultáneamente representándose el sacrificio de Isaac. Es evidente que se trata de una representación de sacrificio, de una comida, y que, como veis, hay corderos en esta imagen, y también aparece sobre la mesa, esos 3 personajes están comiendo unos panes que están marcados por unas cruces que de alguna manera están recordando a la hostia. Pero en el luneto de enfrente me gustaría también señalar la presencia de la ofrenda de Abraham y de la celebración de Melquisedec. Este personaje, Melquisedec, es un sacerdote que se menciona en el Antiguo Testamento, se vuelve en el Génesis, se vuelve a hacer mención de él a través indirectamente del Salmo 110, pero sobre todo reaparece en la epístola de los Hebreos, que es realmente el texto que entiendo que ilustra y estimula la configuración de este programa iconográfico, porque en la epístola de los Hebreos se menciona que Cristo actúa a la manera de Melquisedec, es decir, dotado por una fuerza de ley que es indestructible, y que, como Melquisedec, Cristo es el sacerdote que no tiene necesidad de hacer sacrificios cada día, sino de establecer un sacrificio perpetuo. Ese sacrificio perpetuo es el mismo de Abel, que hizo un sacrificio y una ofrenda un día, y que vemos aquí ambos personajes, Abel y Melquisedec, a ambos lados de ese altar provisto de telas, de vestiduras ricas, blancas, sobre las cuales hay un cáliz y una patena. Pues bien, estas imágenes que veis a la derecha están a ambos lados del altar, y por tanto estas mesas y estos altares no son sino la transmutación del altar físico pétreo que está en el centro del presbiterio. Y todos estos personajes del Antiguo Testamento están estableciendo una relación tipológica, una relación de precedencia con el sacrificio de Cristo. Por encima de los lunetos aparecen los personajes de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Moisés y Elías. Y es bastante importante señalar que precisamente en la epístola de los Hebreos se menciona a Moisés y se menciona ciertamente que así como Moisés fue fiel a Dios como servidor, Cristo es también el Hijo unigénito de Dios. Esta es la mención que se hace. Pero además es importante señalar que así como Moisés estableció la primera alianza entre los hombres y Dios a través de la recepción de las tablas de la ley, esa nueva alianza es vaticinada por Jeremías y consumada por Cristo. Entonces, el concepto de la alianza, del vínculo entre la divinidad y los hombres, es lo que justifica la presencia de estos personajes, de Jeremías y de Moisés. Y por encima, una vez establecida esa alianza, y la nueva alianza es el propio Cristo, están representados aquellos que relatan esa alianza, es decir, los evangelistas, San Juan, Mateo, Lucas, Marcos. En definitiva, el concepto de alianza también queda subrayado por la presencia de los corderos que estaban en los lunetos. El cordero ofrecido por Abraham, el cordero que sustituye el sacrificio de Isaac y el cordero que ofrece también Abel. Cuando nos ubicamos justo en la posición donde está el altar y miramos a derecha e izquierda desde la posición del altar y vemos estos paneles, nuestra información se complementa cuando, mirando hacia el techo, lo que observamos es la presencia en la clave de la bóveda, que
está instalada encima del altar, como os estoy intentando señalar, precisamente del otro Cordero, del Cordero que quita los pecados del mundo, esto es, de Cristo. Y es en esta bóveda donde el Cordero, dentro de esa corona de laureles, está siendo soportado, digamos, sujetado por 4 ángeles que, alzando los brazos y apoyando sus pies sobre esferas azules, en realidad esos ángeles no hacen sino remedar la gestualidad del celebrante en el momento del ofertorio, precisamente en el momento del canon en el que levanta la hostia y señala que ciertamente esa es el testimonio, porque como decía y queda dicho en el canon de la misa, además del cáliz de la sangre, que es el sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos y por todos los hombres por el perdón de los pecados, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por tanto, es realmente interesante señalar que en San Vital de Ravenna los personajes que están en los lados y arriba están en realidad estimulando la gestualidad y el orden celebrativo del sacerdote que actuaba sobre el altar y que veía reflejados sus propios movimientos y acciones en esas imágenes, como si se tratase de estímulos visuales. Por cierto, la decoración de esta bóveda, a través de la disposición de los triángulos definidos por las aristas marcadas a través de estos grandes ramajes que surgen desde la cola de los pavos reales instalados en los extremos, pues bien, en los plementos, en estos triángulos, toda la decoración vegetal y también animal se define a partir de esta disposición de caulículos, de círculos, donde la fórmula decorativa en una iglesia decorada con mosaicos en el siglo VI es exactamente la misma que había quedado ya formulada en un edificio de referencia del siglo I, en el Arapaquis de Augusto. Por tanto, es una iconografía de tradición antigua que revive, que se actualiza en esta iglesia. Pero avanzando, comprobamos que la presencia en esta iglesia de la iconografía de Cristo tiene varias representaciones. Está representado de manera zoomórfica a través del cordero, de manera abstracta y simbólica a través del crismón y de manera antropomórfica, con forma de hombre, tanto en la clave del arco de acceso como en el fondo del ábside. De modo que Cristo aparece representado, de hecho, hasta 5 veces en sus 3 fórmulas, la zoomórfica, la simbólica y la antropomórfica, en el mismo eje. Esta iglesia, evidentemente dedicada a San Vital, pero presidida por Cristo, nos muestra a un Cristo imberbe, sentado sobre el orbe, como un cosmócrator que gobierna el mundo y el tiempo, y a ambos lados aparecen unos ángeles que están estableciendo un introito, una presentación de 2 personajes. Y Cristo se vuelve hacia uno, al cual le ofrece una corona. Ese al que se vuelve Cristo para ofrecerle la corona es el propio mártir de la iglesia, esto es San Vital, que recibe esa corona como mártir y por tanto que es ya acogido en el cielo. Al otro lado aparece el obispo que promovió la iglesia junto con el rey Teodorico, el obispo Ecclesius, que como veremos después lleva la microarquitectura de la iglesia en su mano. Y toda esta imagen fascinante sobre un fondo intemporal, dorado, con nubes crepusculares, está desarrollándose sobre un suelo verde paradisíaco, subrayada esa naturaleza paradisíaca por esos 4 ramos o ramificaciones de agua que están surgiendo debajo de la esfera azul de Cristo, que son los ríos del paraíso. Por encima de ese cuarto de esfera, de esa bóveda, lo que vemos es la presencia de vemos la presencia de esta arquitectura abstracta que representa a una ciudad,
y que es Jerusalén, y al otro lado está la otra ciudad que la complementa, que es Belén, y la fórmula que está en San Vital de Ravenna es la misma fórmula que se había utilizado un siglo antes en la iglesia romana de Santa María Maggiore. Por otro lado, el arco, como podéis ver en el extremo inferior de la diapositiva, está definido a través de la disposición de cuernos de la abundancia entrecruzados, formando una especie de X, que es una fórmula iconográfica que también viene de la iconografía antigua o tardoantigua, y que podéis ver esos cuernos de la abundancia en la parte inferior de este plato de plata simbólico llamado el Misorium de Teodosio, donde esa personificación de la abundancia, esa mujer femenina tumbada, ese personaje femenino tumbado, lleva en los brazos este cuerno de la abundancia. Es, por tanto, una serie de elementos iconográficos que, extraídos del bagaje iconográfico de la antigüedad, ahora se ponen en juego complementariamente en este discurso visual de San Vital de Ravenna. Y, en definitiva, abundando en esta misma idea de la aceptación de herencias iconográficas, comprobamos que incluso la propia esfera sobre la que se apoya Cristo para evocar el orbe es un elemento que está presente, por ejemplo, en el baptisterio de Nápoles, elaborado su programa iconográfico aproximadamente 180 años antes que el de San Vital. Y, por tanto, en definitiva, son largas tradiciones iconográficas, visuales, las que se condensan, se reformulan y se acaban presentando en esta iglesia ravenense. La presencia en el seno de la cuenca absidial de Ecclesius, del obispo que gobernaba la sede de Ravenna en el momento de iniciarse la construcción, justifica su representación con esta microarquitectura que, como podemos ver, es realmente una imagen bastante semejante a el aspecto real que tiene la propia iglesia. Por tanto, estas microarquitecturas que ofrecen los promotores son no representaciones abstractas, sino que pretenden realmente mostrar con fidelidad los perfiles del edificio promocionado. Pero debemos decir que la presencia de Ecclesius aquí está eclipsando al otro promotor de la iglesia, al que realmente impulsó la iglesia, que fue el rey Teodorico, y que desde la llegada a partir del 540 de los bizantinos, toda la memoria de Teodorico fue erradicada, fue obliterada, se produjo una damnatio memoria, una condenación al olvido de Teodorico, poniendo aquí todo el foco en Ecclesius y dejando de lado al otro, al que realmente había puesto los recursos económicos. Me gustaría ir mostrándoos algunos detalles de este mosaico realmente fascinante. Esta es la imagen de San Vital, vestido elegantísimamente con este tablión o seda bordada que veis mientras está siendo acogido y presentado por un ángel y está a punto de recibir esa corona de piedras preciosas y perlas que le está ofreciendo Cristo. Pero además, al pie de esta imagen gloriosa de Cristo en medio del paraíso perpetuo, aparecen dos representaciones muy célebres de carácter aparentemente secular, históricas, vinculadas al momento, una protagonizada por hombres y otra protagonizada por mujeres. En este caso, se trata de la representación del emperador Justiniano, al cual acompañan unos personajes eclesiásticos, unos personajes aquí también, diríamos, aristocráticos y parte de su ejército. Esta comitiva, en realidad, está avanzando en el espacio, por eso parece que se están pisando unos a otros, pero en realidad debemos leer esto como una especie de triángulo en el que el vértice de ese triángulo es Justiniano, el emperador, que está vestido, por cierto, con una túnica también purpúrea, aunque aquí nos parezca que es marrón, pretende ser púrpura, que es la misma túnica púrpura que lleva Cristo. Y Justiniano, el emperador, además de llevar corona y todo tipo de joyas, está también distinguido por un nimbo, que es el otro elemento que caracterizaba a Cristo.
estableciendo en este sentido una nítida divinización y vinculación entre el emperador de la Tierra y el emperador del universo. En este cuadro, lo que me gustaría es presentaros a Justiniano en el centro, y está flanqueado a la derecha de Justiniano está el almirante Belisario, detrás de Belisario Anastasio, sobrino de la mujer de Justiniano, sobrino de la emperatriz Teodora. Más allá está la Guardia Imperial, que en sus escudos lleva el crismón, elemento que la Guardia Imperial llevaba distinguida en sus escudos ya desde la época de Constantino. Pero a la izquierda de Justiniano está, como casi en un segundo plano, en realidad el individuo que hizo posible lo que estamos viendo, quien lo pagó, que fue el banquero Julianus Argentarius. Después, el obispo Maximiano, que reivindica para sí, como autoridad eclesiástica de la ciudad, la única identificación nominal. Es el único que lleva el letrero arriba, Maximianus. Y junto a Maximiano, los diáconos, esos que le auxilian en la celebración litúrgica, llevando uno el libro de celebración, el sacramentario, o, bueno, en este caso, el libro de oraciones, y el otro, un incensario. Enfrente de lo que acabamos de ver está la comitiva femenina, centrada por la emperatriz Teodora, también vestida de púrpura, también nimbada con todas las coronas, y al lado de la emperatriz Teodora, la mujer del banquero, Antonia, y junto a ella la hija del banquero, Joana, y más allá, mujeres de la corte imperial y un par de personajes que algunos han identificado como aristócratas y otros como eunucos que formaban parte del entorno de la emperatriz. Todos estos personajes están entrando desde un exterior, desde un atrio en el que hay una fuente, y por eso se está descorriendo esa cortina, porque acaban de entrar en la iglesia, están avanzando en el espacio. Como veis, Teodora lleva un cáliz en la mano, igual que Justiniano llevaba una patena. Y a los pies o en la parte inferior de la túnica de Teodora aparece la representación de la Epifanía de los magos, que están ofreciendo también a Cristo los tres célebres regalos del oro, incienso y mirra, pero aquí en forma de patenas, de tal modo que se establece no solamente una vinculación con la divinidad, sino también una actualización entre la ofrenda de la Epifanía y la que hacen Teodora y Justiniano. Entonces, desde este punto de vista, me gustaría que entendiésemos que esas dos comitivas, la masculina y la femenina, avanzan en el espacio ficticio, en el espacio pictórico de la representación, para acabar depositando encima del altar la patena y el cáliz. Pero lo hacen virtualmente, puesto que ni Justiniano ni Teodora estuvieron nunca en Ravenna, jamás pusieron un pie en esta ciudad. Pero lo que las imágenes nos muestran es lo que ellos dos sí hacían en las grandes celebraciones en la Catedral de Constantinopla, en Santa Sofía. Por tanto, la imagen es elemento sustitutivo de esta celebración. En este sentido, en definitiva, realmente podemos comprobar que las imágenes nos muestran esas acciones que son perpetuas porque han llegado hasta hoy, hasta el siglo XXI, y que compensan lo que podríamos suponer como ausencia física de los protagonistas. Me gustaría, por último, ser conscientes de que en torno al banco de piedra que está en la base de este semicírculo, que es el ábside, y en esa gran cátedra de mármol, se instalaban en algunas celebraciones no solo Maximiano, sino todo su digamos, su corte de religiosos, todo su colegio de religiosos, de tal modo que en esas celebraciones, cuando Maximiano físicamente estuvo allí rodeado de esos otros religiosos, cualquier asistente a la celebración podía ver duplicado la imagen de Maximiano en el mosaico y la imagen corporal de Maximiano sentado en su cátedra de mármol. Y del mismo modo, recordar y mantener en la memoria la presencia de Maximiano incluso cuando desaparecía Maximiano y la cátedra quedaba vacía. En este sentido, por último, sería importante señalar que
dentro de este programa iconográfico pagado por Argentarius, pensado probablemente por Maximianus, y que llegó a fascinar en grado superlativo a artistas de la contemporaneidad, como por ejemplo Gustav Klimt, cuya pintura tuvo un impacto y una inflexión radical después de haber visitado Ravenna y los mosaicos que estamos comentando. Lo cierto es que Maximiano fue también el gran promotor de la cátedra de marfil, la cátedra episcopal más fascinante que conservamos de todo el Mediterráneo. Este Maximiano es el que se nos ofrece para la historia, para nosotros, y que como el individuo clave en torno al que pivota realmente la configuración iconográfica del ábside de San Vital de Ravenna. Pues bien, esto es lo que quería mostraros, que San Vital de Ravenna ilustra de modo excepcional cómo se instrumentalizaron las formas artísticas para vincular teoría y práctica, los gobiernos imperiales y el eclesiástico, el presente y la atemporalidad, la celebración protocolizada de hombres y la celebración perpetua en torno a Dios por parte de los ángeles y los santos, de personajes trascendentes en la historia, cuyo mayor poder reside no solo en alcanzar a hacer en su vida, sino en qué medida lo que ellos hicieron nos afecta a nosotros en nuestra vida hoy, a los hombres y mujeres que 1500 años después, cautivándonos y proporcionándonos la oportunidad de ver y pensar con estas imágenes, estamos en disposición de gozar de este arte sin fin, de un arte de oro, de un arte realmente dorado, de un arte refulgente que nos transporta más allá de las propias imágenes e incluso más allá de un paraíso verde que nunca acaba por desaparecer. Bien, muchas gracias por haber seguido esta explicación y confío en que os despierte el interés y el apetito por visitar en persona uno de los conjuntos más extraordinarios de este arte del siglo VI que conservamos. Por lo demás, desearos mucha suerte en este final del confinamiento y nos vemos pronto. Gracias.